Ok. Antes de poder entender por qué sucede una onda electromagnética, tenemos que analizar un fenómeno que hemos dejado olvidado durante muchísimo tiempo, desde aproximadamente Física 2, que es un concepto que no sé si alguno se lo ha preguntado, pero si no se lo ha preguntado, pues este es el momento de aprender algo nuevo. Entonces, piensen que esto es un capacitor, vean que tiene una de estas placas, la otra placa está separado por un material dieléctrico, en este caso, en el ejemplo se ve que es aire. Y pues si nosotros ponemos un capacitor en corriente directa, es decir, aquí está entrando una corriente ya constante, pues la corriente no pasa de este otro lado, porque pues hay un hueco ahí, un agujero. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos corriente alterna, extrañamente, pues la corriente que va por aquí, sí sale por aquí, cuando es corriente alterna. Y recuerden que, pues, si lo hacen, luego la corriente vendrá en la otra dirección y la corriente, pues, pasará aquí a la otra dirección. Entonces viene la corriente y viene la corriente, de repente no hay conductor y luego hay corriente. Entonces, si uno hace este análisis de la ley de Ampère y encierra esta trayectoria S2 que estamos viendo y esta trayectoria S1, pues según lo que aprendimos aquí en S1 alrededor del cable, pues sí hay campo magnético. Pero si hacemos esta otra trayectoria S2, entonces el campo magnético desaparece, porque pues no hay corriente aquí. Aquí no está pasando nada. Aquí, ¿qué está pasando? Bueno, entonces es ahí donde Maxwell se dio cuenta que la ley de Ampère, la famosa ley de Ampère, estaba incompleta. Realmente le hacía falta algo más. Porque lo que sucede aquí dentro del capacitor es que se forma un campo eléctrico. Que si ese campo eléctrico es constante, pues nada más se carga el capacitor y listo, después ya no hay corriente. Pero si ese campo eléctrico es variable, aquí, pues la corriente viene por aquí y logra salir por este otro lado. Entonces aquí en el centro, hay lo que hay es campo eléctrico. Entonces, Maxwell lo que viene y dice es, ok, no, es que la corriente que pasa por aquí, por el conductor, se llama corriente de conducción, que es exactamente igual a pues las cargas que pasan por cierto tiempo, digamos en esta trayectoria. Y Maxwell lo que dice es que aquí existe otro tipo de corriente que le vamos a llamar corriente de desplazamiento, que no necesita un conductor para desplazarse, y es igual a E sub 0, que es la permeabilidad la permitividad del vacío, y el cambio en el campo eléctrico. Ah, vean lo interesante, aparece el cambio en el campo eléctrico. Por eso es que si utilizamos corriente directa, pues nunca vemos el efecto de pasar la corriente, porque la corriente viene aquí en corriente de desplazamiento, aquí se convierte en corriente, perdón, viene aquí en corriente de conducción, aquí se convierte en una corriente de desplazamiento y luego vuelve a ser corriente de conducción. Si la corriente o la tensión a la que conectamos el circuito es constante, pues esto es cero y no hay corriente de desplazamiento y por lo tanto no pasa corriente a través del capacitor. Entonces Maxwell vino a hacer ese aporte y vemos aquí la ecuación Maxwell-Ampère, que si lo ven es la misma ecuación de Ampère, que era que el campo magnético, una trayectoria cerrada, tiene que ser igual a nu sub 0 por la corriente encerrada. Maxwell lo que le agregó es que tiene que ser nu sub 0 más la corriente perdón, sería la corriente encerrada más la corriente de desplazamiento. Y aquí, pues así sería la corriente, esta sería la corriente de conducción y esto de aquí sería la corriente de desplazamiento. Profe, Sí, es que me enredé un toque porque el campo eléctrico que puso ahí es constante y luego viene y dice ¿cuál que es campo eléctrico es constante? ahí, bueno, esa serie que marcó dijo que era constante, ¿no? Lo En que el dije, dibujo. lo que dije es que si esto lo conectáramos a una fuente de corriente directa, pues el flujo de corriente sería en este sentido y pues
el capacitor se cargaría nada más a un campo eléctrico constante. Luego dije que si en vez de tener esto conectado a una corriente directa, le pongo una corriente alterna, este campo eléctrico es alterno también, y ahí sí hay corriente. Ah, ok, ok, ya. Ok, con gusto. Entonces, como les dije, en este ejemplo viene aquí corriente de conducción, en algún momento del tiempo va hacia allá, ¿verdad? En algún otro momento irá hacia acá, porque tiene que ser variable para que exista esto. La corriente de conducción va para acá, luego se convierte en corriente de desplazamiento y luego se convierte en corriente de conducción. Y cuando la corriente viene en dirección contraria, viene en conducción, se convierte en desplazamiento y viene en conducción. Entonces, la moraleja es que o tenemos corriente de conducción o tenemos corriente de desplazamiento. No suceden las dos cosas a la vez. Si lo ven, aquí hay solo de conducción, aquí hay solo de desplazamiento y aquí hay solo de conducción. De esa manera se puede mantener la idea de que la misma corriente que va por aquí, o sea, esta ahí, es exactamente igual a esto que hay aquí, para que se cumpla pues la ley de que la corriente fluye, toda la corriente que fluye en un mismo sentido en un circuito en serie es la misma. Entonces eso es lo nuevo que aprendimos, que la ley de Ampere estaba incompleta y que existe una corriente de desplazamiento que no necesita un conductor para desplazarse. Se puede desplazar por el vacío. ¿Qué? Profe, ¿y eso solo para capacitores? No, de hecho esto es el principio de cómo existen las ondas electromagnéticas, que es lo que estamos viendo. Realmente cuando una antena produce una onda electromagnética, al final es como una diferencia de potencial entre dos puntos y ponemos a oscilar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico polariza el ambiente y a la vez emite ondas de campo magnético. Entonces tenemos campo eléctrico variando y campo magnético variando. Y eso es una onda electromagnética, pero ahí estamos adelantando. ¿Está bien? Solo que el capacitor es un ejemplo muy sencillo para darnos cuenta que existe esa corriente de desplazamiento. Ok, entonces, ahora que tenemos la ley de Maxwell-Ampere, otro de los grandes aportes que hizo Maxwell, aparte de completar la ley, fue ordenar las cuatro ecuaciones que explican toda la teoría electromagnética. A esas ecuaciones se llaman las famosas ecuaciones de Maxwell, que ustedes ya las han visto todos durante el transcurso de Física 2 y Física 3. Por ejemplo, vieron la ley de Gauss para el campo eléctrico, que esta ley lo que resume al final es, pues, existe un campo o las cargas modifican el campo eléctrico a su alrededor de esta manera. Eso es en una forma muy sencilla lo que quiere decir la ley de Gauss para el campo eléctrico. Luego la ley de Gauss del magnetismo, nosotros la vimos muy, digámosle, implícita, porque realmente nunca les mostré yo esta ecuación, viene en el libro, eso sí, pero esta ecuación, vean que esto da igual a cero. Esta ecuación lo que me dice es que Gauss logró demostrar que no podemos separar un dipolo magnético en sus monopolos, sino que siempre que yo, en la ley del Gauss, por ejemplo, hago una trayectoria cerrada aquí, siempre voy a tener una carga encerrada y flechas que solo salen. Cuando lo hago una carga negativa, tengo una carga encerrada donde flechas solo entran. Pero si hago lo mismo para el magnetismo, pues cuando encierro uno de los polos, si ustedes recuerdan todo lo que hemos estado aprendiendo de líneas de flujo o líneas de campo magnético, pues hay líneas que salen, se van hacia acá atrás y desde aquí adentro hay líneas que entran también. Entonces al final, el hecho de que hayan líneas que entren y líneas que salgan alrededor del polo me hace darme cuenta que no puedo separar los polos magnéticos. Eso es lo que quiere decir en una manera muy sencilla esta ecuación. La ley de Faraday ya la hemos estudiado bastante y lo que quiere decir es que si tengo un campo magnético variable, puedo generar un campo eléctrico variable. Y esta es la ley de Faraday en su forma completa, dando a entender que cuando hago variar un campo magnético, no genero realmente una FEM, sino que genero un campo eléctrico. Y dentro de un campo eléctrico está contenido pues la FEM. Entonces esta es la fórmula más general. Variar el campo magnético genera campo eléctrico. Y luego, por último, la ley de Ampère-Maxwell, lo que me dice es que, pues, cuando tengo un movimiento de cargas o hago variar el campo eléctrico, puedo generar un campo magnético.
Eso es lo que quiere decir al final la ley de Ampère-Maxwell. Entonces estas cuatro leyes y su pequeña explicación simple que les acabo de dar define toda la teoría electromagnética y da oportunidad a que podamos responder cómo se comportan las ondas electromagnéticas, que al final van a ser ondas que están hechas de campo eléctrico variable, de campo magnético variable. Los dos van viajando juntos porque uno genera al otro y el otro genera al primero por estas dos leyes. Y ver cómo es su comportamiento. De algo muy sencillo que me gusta mucho en uno de los videos que yo les puse a ustedes a explicar, es que pues vamos a tener un mundo muy extraño, vamos a tener un mundo de la materia y un mundo de campos electromagnéticos. Esos dos mundos, cómo se relacionan, son estas ecuaciones. Por ejemplo, las ecuaciones de la ley de Gauss y la ley de Gauss del magnetismo me dicen cómo la materia modifica esos campos a través de estas ecuaciones, como la materia, las cargas, como la materia, los dipolos, modifican los campos electromagnéticos, tanto el campo eléctrico, cuando pongo una carga positiva, vimos que las líneas de campo salen hacia afuera, cuando pongo una carga negativa, las líneas de campo entran hacia la carga, cuando pongo una fuente de campo magnético, vimos cómo se distorsiona el campo magnético alrededor de la fuente, y la ley de Faraday y de Ampère-Maxwell es cómo los campos electromagnéticos se modifican a sí mismos, cómo tener un campo magnético variable genera un campo eléctrico y cómo tener un campo eléctrico variable o un movimiento de cargas genera un campo magnético. Finalmente, al puro inicio del curso, que de hecho pues a muchos les tocó resolver ejercicios del PM con respecto a la fuerza electromagnética, mejor llamada la fuerza de Lorentz también, es cómo los campos electromagnéticos afectan la materia. Esa sería la ley de Lorentz. Y estas serían pues la de Faraday y Ampère-Maxwell, y aquí serían las de Gauss. Eso en resumen es el gran aporte que tienen las ecuaciones de Maxwell. Entender cómo se relaciona la materia con los campos y los campos con sí mismos y los campos con la materia de vuelta. Que es estas ecuaciones resumen todo lo que ustedes han aprendido de la teoría electromagnética de física 2. Ahora sí, ¿qué conceptos son importantes para este tema? Bueno, vamos a ver varios conceptos, como lo son el concepto de rayo, el cual va a ser la dirección en la que viaja la onda, que las ondas van a viajar en línea recta. Luego vamos a ver lo que sería onda plana, que quiere decir, voy a explicarlo con otro concepto más adelante. Luego está el concepto frente de onda y luego está el concepto de onda esférica. Entonces, el concepto de onda esférica es cuando tenemos una fuente puntual. No estamos hablando de ondas electromagnéticas, podemos hablar de cualquier tipo de onda, ya sea ondas mecánicas, por ejemplo, una gota cayendo pues, en un gran recipiente con agua, que vemos cómo se forman unas olas circulares alrededor de, pues, donde cayó la gota. Entonces esas ondas, a esa gota donde cayó le llamamos una fuente puntual. Hizo un efecto muy, muy pequeño en un punto en el espacio. Ese punto generó ciertas ondas. ¿Okay? Esas ondas, el momento por donde la onda va viajando, todo esto de aquí, todo el borde, es lo que yo voy a llamar el frente de onda, que sería la superficie que conecta todos los puntos de la onda que tienen la misma fase. Vea que de aquí a aquí se ha recorrido exactamente lo mismo que de aquí a aquí. Entonces, si una onda, piensen en el concepto de onda mecánica, la que estudiaron en física 2, cuando una onda recorre lo mismo, pues llegan en fase. Entonces, esta onda, este punto de esta onda, llegó hasta aquí, recorrió esta distancia y es exactamente esta distancia que recorrió este otro punto de la onda. Entonces, esta frente, esta línea que une todos esos puntos diferentes que tienen la misma distancia, es a lo que llamo el frente de onda. Una onda esférica es esta forma en la que emiten las fuentes puntuales,
que aquí se ve como en 2D, como círculos alrededor del punto, como lo veríamos en el agua, pero si nos lo imagináramos en 3D, es decir, piensen así como en una canica, empieza a emitir campos alrededor, o sea, como esferas alrededor, cada vez más grandes, una que otra, es realmente el concepto de onda esférica, una onda en 3D, como ver esto, pero en 3D, o sea, como que se va expandiendo una esfera, así. Esa es la idea de onda esférica. Y las ondas esféricas provienen de fuentes puntuales, o sea, fuentes que sean, pues, un punto en el espacio. También vamos a darnos cuenta durante este capítulo que cuando una fuente de ondas electromagnéticas está muy, 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 muy lejos, la tomamos en cuenta como si fuera una fuente puntual. Por ejemplo, nosotros desde aquí suponemos que el Sol es una fuente puntual, porque está tan lejos que si yo vuelvo a ver el Sol, lo que veo es un punto, haciendo una referencia medio visual con la teoría. Entonces esa es la idea, que cuando algo está muy, muy lejos, no me importa la forma que tenga, emite muy similar a una fuente puntual, desde mi punto de vista, que estoy lejos, lejos. Y onda plana es cuando un frente de onda no es esférico, sino que es plano. Es decir, aquí habría algo que emite, pensemos en un láser, y el láser emite ondas planas. Van todas con una misma velocidad. Y pues vean que no son esféricas, sino que van perpendicular hacia la zona en que viajan. Esa es la idea de una onda plana. Luego vamos a ver otro concepto que se llama número de onda, longitud de onda, vector de Poynting, y al final ya se los mencioné, que es decir, cuando tenemos una carga puntual o una fuente puntual, que es lo que nos va a dar a entender a nosotros en los ejercicios, es que emite ondas esféricas. Estos tres conceptos los vamos a ver cuando veamos una onda electromagnética. Entonces, si unimos las dos ecuaciones de Maxwell, la de la ley de Faraday y la ley de Maxwell-Ampère, uno puede llegar a esta ecuación diferencial y a esta otra ecuación diferencial, donde una es para campo eléctrico y otra es para campo magnético. Para los que han llevado ecuaciones diferenciales, esta forma de ecuación diferencial, cuando uno la resuelve, tiene la forma de un coseno o un seno. Es decir, una onda electromagnética, cuando tengo un campo magnético variable, de fijo voy a generar un campo eléctrico variable y la forma en la que la onda se va a desplazar en el espacio va a depender tanto de la magnitud de su campo eléctrico, de su campo magnético, de su frecuencia de la onda, y esto es lo que llamamos el número de onda, que me habla de una medida de su longitud de onda. Por eso se llama número de onda. Son como, por decirlo así, números de cédula de una onda. Cada onda tendrá su propio campo eléctrico máximo, su propio número de onda y su propia frecuencia. Vean que este X y este T equivalen a la posición y el tiempo. Eso quiere decir que las ondas electromagnéticas varían dependiendo de en qué punto las estemos midiendo y dependiendo en qué momento de tiempo las estemos midiendo. O sea, es una oscilación que depende de las dos cosas, igual que las ondas mecánicas, que también dependían del tiempo y del espacio. La única diferencia que hay en el análisis de ondas electromagnéticas y en el análisis o comportamiento de las ondas mecánicas es que las ondas electromagnéticas pueden viajar sin necesitar un medio, gracias a la ya conocida corriente de desplazamiento. En cambio, las ondas mecánicas necesitan un medio para desplazarse, ya sea aire, ya sea agua, ya sea alguna materia sólida, como cuando golpeo un objeto, pues hay una onda mecánica al escuchar. Lo interesante de esto es que cuando resuelven una ecuación diferencial, de esta forma, que es la forma clásica de una onda que depende tanto del espacio como del tiempo, este término que está aquí, si lo ven, ese término es exactamente igual a 1 sobre la raíz de la velocidad de esa onda, ya sea una onda mecánica o sea una onda electromagnética. Para el caso de ondas electromagnéticas, este término de aquí me dice que la velocidad de la onda
es el inverso de la raíz de estos dos valores que tenemos aquí. Y que son constantes universales, la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío. Si yo hago este cálculo, exactamente me da la velocidad de la luz. Eso quiere decir que las ondas electromagnéticas, su velocidad con la que se desplazan es la misma que la velocidad de la luz. Por conclusión, decimos que la luz es una onda electromagnética, porque no conocemos nada que se comporte o que pueda viajar a la velocidad de la luz, excepto la luz. Y el que hayamos descubierto que existen las ondas electromagnéticas y que viajan a la misma velocidad de la luz, nos hace darnos cuenta que entonces la luz tiene que ser una onda también. Entonces ya aprendimos que era la luz, es una onda electromagnética, una onda que tiene un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Cómo se ve una onda electromagnética? Bueno, se ve así. ¿Lo ven? Es una especie de coseno. Un coseno que depende del tiempo y del espacio. Aquí lo estamos viendo cómo varía o cómo se desplaza sobre el eje X. La onda se desplaza hacia el eje X. El campo eléctrico oscila en Y y el campo magnético oscila en Z. Eso es indispensable de una onda electromagnética. Los campos eléctricos y magnéticos no van apuntando en la misma dirección, sino que van perpendiculares. Y de hecho, si yo hago E cruz B, me va a dar, creo que era así, E cruz B entre ñu sub 0 me va a dar S, que S es lo que se conoce como el vector de Poynting. El vector de Poynting me indica hacia dónde se desplaza la potencia de la onda. Si ustedes hacen E cruz B con la mano derecha y hacen Y cruz Z, el pulgar les va a apuntar hacia X. Eso quiere decir que si yo siempre hago E cruz B, voy a saber hacia qué dirección se desplaza la onda. Ese vector hacia donde se desplaza la onda tiene la misma dirección que el famoso vector de Poynting, que al final es un vector que me dice hacia dónde va la potencia de la onda. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía que lleva la onda no se va ni para Y, por donde apunta el campo eléctrico, ni se va para Z, a donde oscila el campo magnético, sino se va hacia el vector de Poynting, que es hacia donde se desplaza la onda. Ahí es donde lleva la energía hacia X. ¿Y con qué velocidad se desplaza? Con la velocidad de la luz. Luego, como les dije, esto dependerá de cada onda electromagnética, esto también y esto también. Y estas son mis variables, la posición y el tiempo. Este W, como les dije, es la frecuencia, pero es la frecuencia angular. Igual que lo vimos en el capítulo anterior, que W era la frecuencia angular. Eso quiere decir que se mide en radianes entre segundo. Nosotros podemos relacionar, igual que lo hemos hecho en el capítulo anterior, la frecuencia angular es 2pi por f. Entonces, si algunas veces nos dicen que una onda tiene una frecuencia de 50 Hz, lo que hay que utilizar aquí sería 2pi por 50 Hz. La K, como les dije, es algo que se llama número de onda, que es una constante propia de cada onda. Cada onda tendrá su propia constante. Y se calcula de la manera 2pi entre lambda. ¿Lo ven? Lo único que tiene de variable es lambda, donde lambda es lo que vamos a llamar la longitud de onda. Es decir, si vemos esto en el eje X de distancia, es la distancia que hay desde este pico hasta este pico. Esa es la longitud de onda. Si dividimos la frecuencia angular entre el número de onda, tenemos pues su equivalente en frecuencia, ¿lo ven? Y su equivalente en longitud de onda. Los pi se cancelan y al final llego a esta relación, donde pues la longitud de onda por la frecuencia me da siempre la velocidad de la luz. Y como la velocidad de la luz es una constante, entonces si yo ya tengo la longitud de onda, de fijo ya tengo la frecuencia, porque como viajan a la misma velocidad todas las ondas electromagnéticas, y sabiendo esto es una constante universal que vale 2, vamos a ver, voy a revisarlo en la calculadora el número completo. 2,99792458 por 10 a la 8 metros entre segundo. Una velocidad increíblemente alta. Ese es el límite universal para nosotros en este universo.
a la que se puede desplazar una partícula. En este caso, solo la luz se puede desplazar. Ya veremos cuando lleguemos a física moderna que la luz al final tiene una capacidad que se llama dualidad onda-partícula, que es una onda y a la vez es una partícula. Pero eso me estoy adelantando a la teoría moderna. Estamos aún en física clásica, donde sabemos que pues, la luz es una onda electromagnética. Entonces vean que con esta ecuación podemos siempre, si conocemos la longitud de onda a su frecuencia, sacar pues el otro que nos hace falta. Y con cada uno de estos datos se puede obtener el K y el W y completar la ecuación de la onda. Luego, también les traigo otra ecuación resumida, donde, pues, si dividimos el campo eléctrico máximo entre el campo magnético máximo, nos da también la velocidad de la luz, que es una constante. Entonces, eso quiere decir que si en una onda electromagnética yo conozco su campo eléctrico, prácticamente que ya conozco cuánto es su campo magnético, únicamente relacionándolos con la velocidad de la luz. Entonces, una de las actividades asincrónicas, les había puesto ver este simulador que permite observar cómo se desplaza una onda electromagnética desde una fuente. Entonces ahí está la fuente. Vean que el campo eléctrico y el campo magnético van oscilando juntos, van siempre en fase, siempre perpendiculares. Y si hacemos E cruz B, siempre obtenemos la dirección hacia donde se desplaza la onda. No importa si el campo eléctrico está apuntando hacia X positivo, hacia X negativo, el campo magnético, como también oscila, va a lograr que siempre se cumpla que E cruz B me va a dar S, que es el vector de Poynting. Es la dirección hacia donde viaja la onda y es el que lleva la potencia. Entonces, aquí también les pedí como, pues si aumentamos la frecuencia, se vería de esta manera, que serían ondas de muy alta frecuencia. O si tenemos ondas electromagnéticas, pues de más baja frecuencia. Esto es solo por si no se han imaginado cómo es que sucede ese cambio, pues para eso es este simulador. Vean que por las leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, para que exista uno, para que haya campo eléctrico y exista campo magnético y viceversa, necesitamos hacerlo variar en el tiempo. Entonces, aquí al ver que los dos están variando en el tiempo, como que dan vida a su coexistencia, algo así. Muy filosófico. Ok, entonces, aquí es donde les introduzco el vector de Poynting, que es, pues como les dije, el vector que lleva la potencia a la onda y tiene unidades de watts por metro cuadrado. Es potencia por área. Eso quiere decir que es la potencia que va a incidir en cierta superficie. Ya sea que tengamos un sensor, que tengamos un elemento físico que va a ser interceptado por la onda. Ese vector de Poynting, vean que si hago este E cruz B, pues es también, aparece como con un coseno al cuadrado, porque estamos multiplicando E por B. Y al igual que en el capítulo anterior, donde hablar de ondas que cambien constantemente en el tiempo, no me sirve hablar de valores instantáneos, porque como siempre van cambiando, y más ahora que no solo van a cambiar en el tiempo, sino que también cambian dependiendo de su posición en el espacio, me sirve más hablar de un vector de Poynting promedio. Ese vector de Poynting promedio le llamamos también la intensidad de la onda. La intensidad de la onda es exactamente lo mismo que promediar esto de aquí. Como vieron hace un rato, S es igual a E cruz B, como ambas son perpendiculares, hay seno de 90 entre ellos siempre, entonces no me preocupo por eso. Lo puedo cambiar por E por B, estaba el nu sub 0 de la fórmula, y aquí me quedaría, vean, coseno al cuadrado de kx menos omega t. Si saco el promedio de esto, recuerden, el promedio de un coseno cuadrado es igual a un medio. E por B por 2 nu sub 0. Y eso de ahí es exactamente estas fórmulas de aquí, ¿no ven? Donde está aquí el un medio. E máximo por B máximo por 2 nu sub 0. Y como ya conocíamos una ecuación hace un rato, que era que el campo eléctrico
máximo entre el campo magnético máximo es igual a la velocidad de la luz, podemos escribir la potencia de la onda únicamente hablando de su campo eléctrico o únicamente hablando de su campo magnético. ¿Lo ven? Donde aquí está completo, no vean que no hay C, y con ese cambio que les enseñé hace un rato aparece la C, para hablar todo solo en términos de campo eléctrico o campo magnético. Entonces recuerden, esta es la potencia que lleva la onda, por eso se mide en watts por metro cuadrado, porque es potencia por área. Y pues finalmente, hablando de la energía, también podemos hablar de la energía completa de la onda. Entonces, la energía total de la onda que vamos a tener sería esta de aquí, donde sumamos la energía del campo eléctrico más la energía del campo magnético. Igual, como esta energía depende de variables que cambian constantemente en el tiempo, significa que la energía va a estar cambiando constantemente en el tiempo. Entonces no nos sirve hablar de valores instantáneos. Es por eso que después, si promediamos esto, que ya sabemos que aquí hay un coseno cuadrado y demás, aparece un medio que sale aquí, lo ven. Entonces vean que esta fórmula aquí es la energía promedio, que puede ser representada específicamente en campo eléctrico o puede ser representada específicamente en campo magnético. Es la misma energía de la onda, ¿verdad? No hay una, aquí cuando hablamos de energía de la onda, ya me estoy refiriendo a las dos energías a la vez. Y pues si hacemos una relación matemática, nos damos cuenta que la intensidad de la onda, que recuerden, es lo mismo que el vector de Poynting promedio, se puede relacionar con la energía promedio mediante la velocidad de la luz. Vean qué interesante la velocidad de la luz, sale en todo lado. Entonces, todas estas ecuaciones se las puse porque son las importantes que nos pueden ayudar a resolver los ejercicios. Entonces, vamos a tener nuestro primer ejercicio. Dice, en unidades del sistema internacional, el campo eléctrico y una onda electromagnética se escribe por E en Y es igual a seno de 1 por 10 a la 7x menos omega t. Determine A, la amplitud de las oscilaciones del campo magnético correspondiente, B, la longitud de onda y C, la frecuencia. Entonces, la primera ecuación, esto de aquí es E máximo. Aquí, si ustedes vieron, todas las ecuaciones son muy básicas, no vieron integrales, no vieron derivadas, no vieron cosas raras, ¿verdad? Solo se trata de reconocer bien qué es cada cosa. Esto de aquí es el campo eléctrico máximo, este de aquí es el famoso número de la onda y no me dieron su frecuencia. Esa es la información que tengo. Entonces, la amplitud del campo magnético, ya vimos que E máximo entre B máximo es igual a C. Eso significa que E máximo entre C es igual al campo magnético máximo. Y así obtengo la primera pregunta, el cual ese valor, no sé si lo tengo por aquí. Si no, pues hay que calcularlo, ni modo. Sería 100. Recuerden, campo eléctrico tiene unidad de bolsa entre metro. Entonces sería 100 dividido entre, yo le doy shift constante 28 y me da en la calculadora la constante de la velocidad de la luz. Y esto me da 3,33 por 10 a la menos 7 teslas. Genial. Ya tengo la A. La B dice cuál es la longitud de onda. Bueno, me dieron la K. K es igual a 2pi entre lambda. Lambda es igual a 2pi entre K. Y eso me va a dar 1 exponencial a la 7. 2pi entre 1 exponencial a la 7. Y eso me da 628,31. ¿Qué unidades tiene la longitud de onda? Tiene unidades de metros. Aquí yo lo estoy exponiendo en nanómetros. 628,31 nanómetros. Igual el número de onda lo que tiene es radianes entre metro. Esa es la unidad de K. Radianes entre metro. ¿Ok? Y la última pregunta dice la frecuencia. Entonces, como ya tengo la longitud de onda, yo sé que la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad de la luz. Eso quiere decir que la frecuencia es la velocidad de luz entre la longitud de onda. Y sería eso entre 628,31 exponencial a menos 9. Y esa frecuencia sería 4,77 por 10 a la 14 Hz.
y esa sería la frecuencia de la onda. ¿Preguntas? Buenísimo. Entonces vean que los ejercicios son muy sencillos matemáticamente, solo se trata de estudiar y entender qué es cada variable y de dónde proviene y cuál es su papel en la vida con respecto a las ondas electromagnéticas. Hagamos otro ejercicio. Dice, este ejercicio me encanta porque suena como ese típico meme que dice, si tiene 2 peras y 4 manzanas, calcúleme la masa del Sol. Bueno, este es algo así. Dice, ¿a qué distancia del Sol la intensidad de la luz solar es 3 veces el valor que tiene en la Tierra? Y ya, eso es lo que nos dieron. Y luego nos dijeron, la distancia media entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 1,496 por 10 a la 11 metros. Y uno dice, ¿what? ¿Qué hago? ¿Cómo se entra a este ejercicio? ¿Alguna pista? ¿Alguien con una pista? Por los ¿Nadie tiene pocos una valores pista? que nos dan, supongo que hay que usar C. Ah, tal vez. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, lo importante aquí es jugar con las eh, magnitudes. Vean que lo único que tenemos aquí el planeta Tierra. Vamos a dibujar América. Me gusta dibujarlo, que me queda horrible. Y que se asoma Europa. Y digamos que se ve Japón. Que esa es la Tierra. Y el Sol está a esta distancia, súper, súper lejos. Entonces, si yo estuviera aquí parado en la Tierra, como rey del mundo, y volviera a ver hacia el Sol, y pues lo único que vería sería un punto. Es decir, el Sol está funcionando como una fuente puntual que emite ondas electromagnéticas circulares. Perdón, esféricas, ondas electromagnéticas esféricas. Entonces ya tenemos la primera pista. Ok, el Sol es una fuente puntual y emite ondas electromagnéticas esféricas. Esa es la primera pista. La segunda pista es recordar que la intensidad, que era el F promedio, tenía unidades de watts entre metro cuadrado. Es decir, es lo mismo a potencia entre área. ¿Cuál potencia? La potencia P1, que es la potencia que llega a la Tierra. Ven que dice a qué distancia del Sol la intensidad de la luz solar es 3 veces el valor que tiene en la Tierra. Bueno, esta potencia es la que llega a la Tierra, P1, no la conozco, pero sí conozco el área de cómo emite esta onda. Como es una onda esférica, como es una fuente puntual, emite ondas esféricas. ¿Cuánto es el área de una esfera? Bueno, el área de una esfera es 4pi por r cuadrado, por r1 cuadrado. Ese es el área de una esfera, el área superficial de la esfera, ¿verdad? No estoy hablando de su volumen, estoy hablando del área superficial. Entonces, como supe que el Sol era una fuente puntual, pude saber que el área que emite es el área de una esfera. Y eso es la intensidad que llega a la Tierra. Ahora tenemos una intensidad 2, que no sabemos qué es, pero sabemos que es 3 veces la intensidad de la Tierra. ¿Ok? Entonces, y a la vez sabemos que esta intensidad es igual a una potencia 2, a una potencia, que es la que emite el Sol, entre el área. La potencia 1 es la misma, son la misma potencia, porque es la potencia del Sol. El Sol es la fuente, tiene una potencia fija. Y ahora si yo hago I1 entre I2, sería lo mismo decir I1 entre 3 I1. Y eso es lo mismo exactamente que P1 entre 4pi R1 al cuadrado sobre P1 entre 4pi R2 al cuadrado. Este R2 es la distancia que me están preguntando, a la cual tenemos 3 veces la intensidad de la Tierra. Se cancela y se cancela. Y finalmente tengo
Un tercio es igual a 4pi R2 cuadrado entre 4pi R1 cuadrado. Cancelo los 4pi y ya tengo una relación con el único dato que tengo del problema y el que ando buscando. Y aquí despejo R2, donde R2 es igual a R1 sobre raíz de 3. Y si hago, pues, ese cálculo sería 1.496 por 10 a la 11 entre raíz de 3. Y ese R2 me da 8,63 por 10 a la 10 metros. Vean que esta distancia es más pequeña que esta, porque pues entre más cerca estemos del Sol, más caliente lo sentimos, o más intenso sería, ¿verdad? Entonces ahí, pues, que nos haya dado más pequeño es un buen indicio. ¿Alguna pregunta? Ok, genial. Hagamos más ejercicios. Vean que todo se trata de saber qué es cada cosa y conocer bien sus unidades. La matemática es súper sencilla. No es como en el primer examen, que hay que hacer integrales rarísimas y jugar mucho con vectores. Aquí no es tanto. Esta otro dice, si la antena de una estación de radio de 10 kilowatts emite ondas electromagnéticas esféricas, calcule el valor máximo del campo magnético a 5 kilómetros de la antena. Entonces, este es un ejercicio muy similar al anterior, nada más que ahora nos están diciendo la antena emite ondas esféricas de una vez, es decir, se comporta igual que una fuente puntual. El área superficial de una esfera ya la conocemos, que es 4pi r cuadrado. Entonces, partimos de lo mismo. La intensidad, recuerden que era watts entre metro cuadrado, por lo tanto es igual a la potencia que tenga la antena entre 4pi r cuadrado. Y luego, como me están hablando, ya está la potencia de la antena, 10 kilowatts, emite ondas esféricas, calcula el valor máximo del campo magnético a 5 kilómetros de la antena. También teníamos otra ecuación que la intensidad era lo mismo a el campo magnético al cuadrado máximo por C entre 2 mu sub 0. Y vean que tengo absolutamente todos los datos. Tengo la distancia, tengo la potencia, tengo la velocidad de la luz, tengo la permeabilidad del vacío. Lo único que necesito despejar es el campo magnético. Entonces el campo magnético máximo será igual a la raíz de la potencia por 2 mu sub 0 entre 4pi r cuadrado por C. Y ese campo magnético máximo es igual a pues la raíz de la potencia, que sería 10.000 por 2 por la permeabilidad del vacío entre 4pi por 5 kilómetros, que serían 5.000 al cuadrado, por la velocidad de la luz. Y esto me va a dar, pues si no lo tengo, si lo tengo bien calculado, esto me tiene que dar 1,68 por 10 a la menos 18 teslas. Me parece que sí, está bien. Buenísimo. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta de este ejercicio o de alguno anterior? Ok, genial. Entonces, continuemos a ver. Luego, este otro es el último tema de este capítulo que dice la cantidad de movimiento y presión de la radiación. Extrañamente, cuando yo pues hago incidir una onda electromagnética sobre una superficie, a pesar de no tener masa, la onda no tiene masa, lo puede hacer un cambio en la cantidad de movimiento. Eso quiere decir, puede hacer una fuerza, puede empujar un objeto.
Eso es lo que estoy diciéndoles. Suena súper loco, ¿verdad? Imagínense que ustedes apuntaran con su puntero láser la puerta y la pudieran cerrar, empujándola con el láser. O sea, sería algo muy increíble. Lo que pasa es que no se logra en la vida real porque la fuerza que logra generar o la fuerza que logra sobreponer sobre la materia es una fuerza muy, muy, muy pequeña. Esa fuerza, al ser tan pequeña, es por eso que no la notamos como en la vida cotidiana. Entonces vamos a encontrar estas fórmulas donde vamos a decir que la cantidad de movimiento que pueda hacer cambiar una onda es igual a la energía de la onda, no la potencia, a la energía de la onda entre la velocidad de la luz. Si el objeto es totalmente absorbente, si el objeto es totalmente reflectivo, esa cantidad de movimiento dos veces la energía de la onda entre sí. Esto lo que quiere decir es que si el elemento es reflectivo, la fuerza va a ser mucho mayor. Entonces, si nuestra puerta fuera de espejo, tal vez ahí la podríamos cerrar. No, es demasiado pequeña fuerza aún. Pero sería mucho mayor que si fuera pues absorbente, como lo sería una puerta negra, por ejemplo. También podemos hablar de la presión que hace la onda. Recuerden, la presión sería la fuerza entre el área. Y esa la podemos obtener a través de el vector de Poynting promedio, este es el promedio, entre la velocidad de la luz, porque esta es la presión promedio que podemos hacer sobre la onda. Entonces, este es el S promedio entre la velocidad de la luz cuando es la material que estamos pues haciendo incidir la onda electromagnética es absorbente, o si es reflectivo, vale pues dos veces. ¿Okay? Entonces aquí les traje un ejemplo que es uno que viene en el libro, pero es el más importante de todo este segmento de ejercicios, porque vean, dice, en las presentaciones muchas personas usan un puntero láser para dirigir la atención de la audiencia a la información de una pantalla. Si un apuntador es de 3 miliwatts, crea una mancha sobre la pantalla que tiene 2 milímetros de diámetro, determine la presión de radiación sobre la pantalla, que refleja 70%. O sea, no es ni totalmente absorbente ni totalmente reflectiva, es 70% reflectiva. La potencia de 3 miliwatts es un valor promediado en el tiempo. Entonces, lo primero que hacen, vean, calculan el S promedio, porque lo necesitamos para la presión. El S promedio sería la potencia entre el área. Tenemos la potencia, tenemos el área porque nos dicen que crea una mancha, que sabemos que es circular porque nos dicen tiene este diámetro. Entonces el área sería pi por r cuadrado. Obtienen el vector de Poynting promedio. Buenísimo. Y ahora, aquí es donde pongan muchísima atención. Normalmente estamos muy mal acostumbrados a que ni siquiera pensamos a veces muy bien las cosas y cuando vemos un porcentaje, 70% reflectiva. Entonces agarro la que es 100% reflectiva y la multiplico por 0,7. No. ¿Por qué? Porque si decimos que un material es 0% reflectivo, multiplicamos esto por 0. No, porque cuando no es reflectivo es totalmente absorbente y vale esto. Es decir, uno no puede llegar y cuestionarse, tiene que cuestionarse un poquito las cosas y no puede llegar y meter una simple multiplicación aquí de 0,7. Porque vean que si esto lo analizamos en una recta, donde esto es el porcentaje de reflectividad versus la presión, es una recta que no parte de 0 hacia un valor máximo, sino parte de SC hasta 2SC, donde aquí es 0% y aquí es 100%. Entonces significa que esta recta no corresponde a eso que estamos tan mal acostumbrados de que solo multiplicamos por 0,7 o 0,8 haciendo una famosa regla de 3, sino que necesitamos siempre plantear esta ecuación. Cuando tengamos un porcentaje intermedio, no ni 100% reflectivo ni 100% absorbente, planteamos esta ecuación donde decimos la presión promedio es 0% reflectiva más F por un porcentaje reflectivo. O sea, esta F, ahora sí, esta F sí es el 0,7. ¿Por qué? Porque si es 0% reflectivo, esto vale 0, esto lo elimino y me queda exactamente el término de absorción completa.
Y si esto fuera 100% absorbente, esto vale 1, y sumo estas dos cosas, que es lo mismo, me da la totalmente reflectiva. Entonces, ojalá que les quede bien grabado y que no cometan el error de en algún ejercicio, por favor, hacer eso de agarrar la totalmente reflectiva y multiplicarla por 0.7, sino plantear esta ecuación. Ahora sí, si no plantea esta ecuación, ya tenemos el S promedio entre C más 0.7, S promedio entre C, y obtendría la respuesta. Que para este ejercicio sería, pues, 955 entre C más 955 entre C también por 0,7. Y eso me va a dar una presión, imagínense, vean, me va a dar una presión de 5,41 por 10 a la menos 6 newton entre metro cuadrado. O pascales, lo mismo. ¿Lo ven? Es una presión demasiado pequeña. Imagínense, en un metro cuadrado estaríamos haciendo 5,4 por 10 a la menos 6 newton. O sea, nada, ni cosquillas. Entonces, este ejercicio es muy interesante por eso, porque plantea el punto intermedio, algo que en la parte de teoría no menciona, sino, pues es un truco matemático. Aquí tenemos un ejercicio, pero antes de ver ese ejercicio, vamos a hablar, pues, mucho más acerca de las ondas. Realmente ondas electro... Ajá, Pero una pregunta con el ejercicio que acabamos de hacer. ajá, dígame. Digamos, si dijera, por ejemplo, que absorbe el 70% de la luz que lo golpea, sería hacer como plantear esa misma ecuación, pero ahí solamente se pone un 0,3 en vez de un 0,7, ¿verdad? Eh, exacto. Que sea 100% reflectiva, quiere decir que es 0% absorbente. Que sea 50% reflectiva, quiere decir que sea 50% absorbente. Si dice que es 70% absorbente, significa que es 30% reflectivo. Entonces, siempre en esta ecuación use el reflectivo. Nada más, si a uno le dicen absorbente, pues sería nada más el complemento y ya. Ok, perfecto. Gracias. Un gusto. Siempre tenemos el 100% distribuido entre los dos. O sea, un medio no puede ser 100% absorbente y 100% reflectivo, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Bueno, entonces ya vimos que la luz era una onda electromagnética. Sabemos que las ondas de radio, o si no lo sabían, se los comento yo, son ondas electromagnéticas. Pues hay un sinfín de ondas electromagnéticas, desde la luz, las ondas de radio, las ondas de microondas, las ondas de rayos gamma y pues un sinfín de otras áreas. También los rayos X, por ejemplo, son ondas electromagnéticas. Todos cumplen las mismas características. Tienen un campo eléctrico máximo, un campo magnético máximo, son perpendiculares entre ellas, tienen una dirección de desplazamiento hacia donde llevan la energía. Todo lo mismo, tienen un número de onda y tienen una frecuencia. Entonces, las ondas electromagnéticas, de todo ese sinfín que tenemos, las organizamos según su longitud de onda o su frecuencia, que al final, recuerden, están relacionadas por una constante. Entonces, pues hablar de una es hablar prácticamente de la otra. Hablar en términos de frecuencia es prácticamente lo mismo que hablar en términos de longitud de onda. Y aquí pues les tengo ordenadas las longitudes de onda y les voy a contar en qué se utilizan cada una de ellas. Estas ondas, que les llamamos ondas largas, realmente el único uso que les damos es de energía. Como, si ustedes recuerdan, yo les dije que dentro de su toma corriente, lo que hay es una señal alterna que tiene 60 Hz. Bueno, pues imagínense que cuando conectan un cargador inalámbrico, un celular sobre la base, esa onda con la que está oscilando y que logramos hacer campo magnético pasar a través de una espira, pues al final tenemos una especie de onda electromagnética. Entonces estas ondas que llamamos ondas largas,
realmente lo único que las utiliza el ser humano es para energía, como para transmitir energía, transportar energía, en fin. Ya vimos que las ondas electromagnéticas no requieren un medio para viajar, pero no significa que no puedan viajar por un medio, ¿verdad? Vemos aquí que viajan por el aire, por ejemplo, pero pueden viajar por el vacío. Eso es lo interesante. Luego, tenemos una pequeña sección que son las ondas electromagnéticas que utilizamos para la radio AM. Si ustedes ven, la radio AM, que es la más aburrida, la que siempre están rezando y cosas así, tiene unas frecuencias muy bajas comparadas a FM. Por ejemplo, FM ya habíamos dicho que andaba como 101,9 MHz. Sin embargo, por ejemplo, en AM estamos hablando de 101 kilohertz, por ejemplo. 101,1 kilohertz. Por ahí andan las ondas de AM. Luego están las ondas de FM y también por ese rango están las ondas que utilizamos para captar el cable. No sé si ustedes serán muy jóvenes o no, pero yo recuerdo tener antes en mi casa una antena ahí toda tembeleque, la pobre. Y a mí me entraba Cartoon Network. Yo no sabía dónde venía ese Cartoon Network. Yo nada más decía viene del aire, pero pues me entraba Cartoon Network. Bueno, también utilizamos ondas electromagnéticas para enviar señales de TV, perdón. Como por ejemplo, pues lo mal llamado cable, digamos. Si seguimos subiendo ese rango, después de las ondas de radio, entre ellas se intersecan las ondas de microondas, que también las utilizamos para transmitir información. Muchas veces como en el espacio es donde más las utilizamos, ondas de microondas. Y extrañamente vean que estas se llaman microondas, pero su longitud de onda va desde 1 metro hasta 1 milímetro. O sea, realmente no es que tienen micrómetros, o sea, están ahí, ni siquiera llegan los micrómetros, o sea, se llaman microondas porque las quisieron llamar una vez así, cuando las descubrieron. Le vamos a llamar microondas. Pero realmente no es que están en las unidades de los micros. De hecho, aquí en la zona de microondas la utilizan también para transportar información, se utiliza mucho en el espacio, en estaciones espaciales, y también como por aquí, de 1 centímetro, está el famoso microondas que cocina. El famoso microondas que cocina genera dentro ondas electromagnéticas que son absorbidas por el agua y por eso los alimentos se calientan. Metan un día un pan seco, así bien seco, ustedes lo meten, de esos que usted hasta que se queda, le roba toda la salida de la boca y lo ponen 1 minuto y verán que va a costar mucho que se caliente, porque lo que hacen las microondas son absorbidas por las pequeñas moléculas de agua. Otros materiales o otros productos también absorberán, sí, entonces también se calentará, pero están diseñadas aquí en esta longitud de onda de centímetros específico para que calienten, porque esa es la onda que el agua absorbe mucho más. Entonces, así logramos calentar de manera más eficiente los alimentos. Entonces, la moraleja es que yo no sé por qué el microondas se llama microondas, si en realidad tiene centiondas. Es muy raro, ¿verdad? En fin, todo ese rango está dentro de las mal llamadas microondas. Si seguimos subiendo en las microondas, cuando vamos subiendo, lo que vamos haciendo es aumentando la frecuencia o haciendo cada vez más pequeña la longitud de onda, para que lo tengan claro. Estas son frecuencias muy bajas, cada vez voy subiendo hacia frecuencias más altas, es decir, las ondas se van haciendo cada vez más chiquititas. Después de las microondas está lo que llamamos los infrarrojos. Todo esto de aquí es lo que podemos percibir como calor en forma de radiación. Como por ejemplo, cuando ustedes encienden una fogata, ponen sus manos cerca a la fogata, pues lo que ustedes sienten es un calor, ¿verdad? Bueno, lo que está sintiendo su cuerpo son las ondas electromagnéticas infrarrojas que emite la combustión de algún material y está llegando hacia sus palmas, y pues nuestra piel de cierta manera es un sensor de calor, es un sensor de infrarrojo. Infrarrojo también es una gran cantidad, hay varios tipos de infrarrojo: infrarrojo lejano, infrarrojo medio, infrarrojo cercano. Infrarrojo lejano y medio son muy parecidos al color. El infrarrojo cercano es el que utilizaban, igual no sé si ustedes eran muy jóvenes, pero antes uno no existía el Bluetooth y uno tenía que poner un celular frente al otro para poder pasar información. Bueno, ahí se estaban pasando información por infrarrojo, emitiendo dentro de estas longitudes de onda.
o dentro de estas frecuencias, que es lo que llamamos infrarrojo cercano. Cuando ustedes apretan el control de su TV, ustedes pueden ver que tiene como un LED ahí, un bombillito, y ustedes lo apretan y no ven nada. Bueno, eso no lo ven porque es infrarrojo. Si ustedes lo vieran a través de una cámara, la cámara sí lo ve y se puede ver pues el infrarrojo filtrado, ¿verdad? Realmente no lo estamos viendo cómo la cámara lo pintó el infrarrojo de algún color y nosotros lo vimos. Entonces vean que no hemos llegado al rango visible, a lo que realmente vemos. Después del infrarrojo, lo que están son los colores, la luz visible, lo que para nosotros es observable. Y dentro de la luz hay varios colores fundamentales. Está el rojo, está el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Esos son los colores fundamentales de la física. El rojo está arriba del infrarrojo. Por eso el infrarrojo se llama infrarrojo, porque está debajo del rojo. Si seguimos subiendo la frecuencia o bajando la longitud de onda, iremos a los naranjas, iremos a los amarillos, a los verdes, azul y violeta. El rango visible va desde ondas que vayan desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros, donde 780 nanómetros es rojo y 380 nanómetros es violeta. Azul es más o menos desde los 400 a los 450, verde es más o menos de los 450 a los 570, amarillo es de los 570 a los 590, el naranja es desde los 590 a los 600 y el rojo es desde los 600 hasta los 780, aproximadamente. Eso quiere decir que dependiendo de la longitud o frecuencia de la onda, de ese es el color de la luz. Interesantísimo. Chivísima. Ahora vean que yo taché aquí los límites que habían antes, que según el libro de física, era de los 400 hasta los 700 nanómetros. Y eso se lo van a encontrar muy común en muchas literaturas, que ninguno pegue cuál es el rango de la luz. El verdadero rango de la luz, oficializado por metrología, la ciencia que estudia la medición, es desde los 380 hasta los 780 nanómetros. Pero ¿por qué en el libro sale 400 a 700? En otros lados verán de 380 a 750 y en otro lado verán desde 400 hasta 700, como aquí. ¿Por qué cambia? Bueno, porque dentro de las distintas áreas que hay, ya sea medicina, biología, física, colorimetría, creación de ropa, pintura, artistas, en fin, dependiendo del área que estén, ese rango lo limitan cada vez más. Por ejemplo, este rango de 400 a 700 es realmente muy utilizado en medicina. Para ellos ese es el rango visible. Sin embargo, para nosotros, la física, los que tenemos la razón, perdón, es desde los 380 hasta los 780. Así lo quiero que lo aprendan ustedes. Entonces, esa es la luz visible. Lo que vemos, lo que hoy veo, mi pantalla, los colores, es ondas electromagnéticas. Y luego, arriba del violeta, si seguimos disminuyendo la longitud de onda o pues aumentando la frecuencia, vamos a llegar al ultravioleta, que se llama ultravioleta porque está encima del violeta. ¿Lo ven? Y ese es pues otro tipo de radiación que tampoco vemos, pero que sí nos molesta mucho, nos hace mucho daño, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha hablado del daño que hacen los rayos ultravioleta a nuestra piel o a nuestros ojos? Es porque son ondas que tienen ya mucha energía. Entre mayor sea la frecuencia, mayor energía llevan esas ondas. Eso no se ve reflejado en esta teoría. Vean que el vector de Poynting nunca depende de la frecuencia, pero eso es porque eso es teoría moderna. Cuando ya lleguemos a física cuántica, física moderna, veremos que pues entre más alta sea la frecuencia, más energética puede ser esa radiación. Y por eso es que, digamos, la luz visible no nos hace nada, pero la ultravioleta sí, ¿verdad? Porque tiene mucha más energía. Entonces, al tener mucha más energía, pues quema nuestros ojos, quema nuestra piel, en fin. Si seguimos subiendo más del ultravioleta, llegamos a los rayos X, que pues todos, si alguna vez alguno se ha quebrado, pues le habrán hecho una radiografía, ¿verdad? Para verle los huesos. Entonces los rayos X también van desde este rango, más o menos desde los 10 a la 6 Hz hasta pues los 10 a la 20 Hz. Vean que ya son longitudes de onda que alcanzan casi los
un nanómetro y un picómetro, o sea, son ondas ya muy, muy pequeñas. Entonces tienen, aparte que tienen demasiada energía, son muy pequeñas, pues se utiliza como para imagenología o se utiliza como para excitar cristales, cosas que queremos hacer extrañas con rayos X. Y finalmente están los rayos gamma, que ya es pues las frecuencias más altas que conocemos de ondas y que pues en realidad no le tengo gran cantidad de usos. Sirve para hacer a las personas Hulk y listo. No, eso era un chistecillo súper nerd y guaso. Pero los rayos gamma los utilizamos para visualizar cosas de las estrellas. Al percibir radiación gamma de espectros que hay en el espacio muy, muy lejanos, podemos optar por reconstruir imágenes o obtener información de esas constelaciones, estrellas, masas, planetas, en fin. Para eso lo utilizó el ser humano. Y ese es todo el rango de las ondas electromagnéticas que conocemos hasta ahora. Realmente, pues a mayores frecuencias, ya vean la longitud de onda, lleva a cosas muy pequeñas que ya incluso estamos llegando al tamaño de un electrón, por ejemplo. Entonces ya, si hay algo más pequeño aún, no lo hemos descubierto. Y me queda este ejercicio pendiente, pero lo voy a dejar para el martes porque es un poco largo y creo que ya estamos un poco cansados. Entonces aquí les dejo las actividades de práctica, ¿verdad? Que son solamente el orden de los ejercicios. Y pues con eso termino la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe, Dígame. una pregunta. Nosotros lo que estamos viendo es cuando las ondas viajan por el vacío, pero cuando Exacto. las ondas eh, no viajan como viajan por algún medio, Ujú, normalmente eso tiende como a aumentar o digamos, es que por ejemplo cuando nosotros vimos flujo, vimos que cuando está en el vacío el flujo tiende a ser menos ujú, que cuando está como por ejemplo en un pedazo de hierro. exacto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por curiosidad. Va a depender del medio. Exacto. El medio nos va a limitar. En términos de la onda, de la velocidad de la onda, vamos a ver que va a haber una disminución de la velocidad. Por ejemplo, cuando la luz viaja por el vacío o viaja por el agua, por ejemplo, es más lenta cuando viaja por el agua. Y de hecho se deforma la longitud de onda. Con efectos así como de aumento del campo eléctrico, del campo magnético, no los vamos a ver. Más bien, en un curso de eléctrica que se llama electromagnetismo 2, yo lo llevé hace un tiempillo, es un curso chivísimo. Vemos muchos más fenómenos de ondas, como por ejemplo la atenuación. Las ondas conforme avanzan en el espacio se van haciendo más pequeñas. Pero en cuanto a la velocidad, al pasar por un medio siempre se va a hacer más lenta la onda. ¿Está bien? Ok, gracias. Listo. ¿Y alguna otra pregunta? Ok, genial. Entonces, pues los dejo. Ya con esto doy terminada la materia del curso. Realmente la terminamos desde el martes con las actividades asincrónicas. Siempre ese es el que marca, pues que ahí estamos viendo la teoría. Están los videos con la teoría clara, están las prácticas extras de simuladores para pues que ustedes hagan una observación un poco mayor. Y pues hoy fue solamente un repaso. Nos veremos el martes, hacemos los ejercicios de nivel 2 y hacemos este ejercicio que quedamos pendiente por hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, profe, por ahí. Ok, por ahí, que les vaya muy bien. Disfruten del fin de semana.